Y hoy sesionó el Consejo General del INE y entre otras cosas el tema que dominó la conversación fue el hecho de las campañas negras. Sergio Gutiérrez Luna expuso sus puntos de vista y luego el INE dice que no los ve y luego el PAN dice que para qué se toman en cuenta eso y luego el INE y luego dicen es que son millones de mexicanos los que apoyan a Xóchitl Gálvez. ¿En serio? ¿Y por qué no suben las encuestas? Digo, son mediciones al final de cuentas, son ejercicios demoscópicos muy interesantes. Mire, Sergio Gutiérrez Luna, ahí lo tiene usted en pantalla, preguntó si ya les hemos dado la queja, o sea, ya interpusimos queja, ya presentamos documentación, ¿por qué no atienden? Y bueno, aquí va a escuchar también las respuestas. De actores externos para incidir en la elección en aquel momento. En aquella época, Horacio Duarte presentó en este Consejo General, presidido en aquella época por el tristemente célebre Luis Carlos Ugalde, presentó un proyecto de acuerdo porque los mecanismos jurídicos eran insuficientes para resolver la problemática de aquella época. Y el Consejo General del 2006 se quedó pasmado, se quedó congelado, no estuvo a la altura. Y este tema se fue a la Sala Superior del Tribunal Electoral y se creó un procedimiento que hasta el día de hoy se sigue usando, que es el procedimiento especial sancionador. Fue planteado aquí en esta mesa, fue ignorado en esta mesa y fue el Tribunal Electoral quien inició las bases jurisdiccionales para el procedimiento especial sancionador, que luego se recogieron en la ley y que hoy está normado en nuestras leyes electorales. Hoy estamos en una circunstancia similar. Estamos ante un hecho novedoso, diverso, que está incidiendo en este proceso electoral y que tiene dos rutas de posible incidencia. Primera, la ruta de fiscalización, porque estamos hablando de un fenómeno donde se está utilizando dinero, estos llamados xochilbots, para pretender generar tendencias en redes sociales con la clara intención de influir en la contienda. Y esta es la segunda parte de la incidencia que tiene en el proceso electoral, el pretender influir en la contienda con el uso de dinero. Son dos elementos importantes. Se está utilizando la tecnología actual de una manera desproporcionada. Hemos calculado hasta $1 millón a la semana que está gastando el equipo de Xóchitl Gálvez con esta estrategia que, al igual que la del 2006, se ha venido planteando una y otra vez a este órgano electoral y ahora lo hacemos a través de esta solicitud para que se inicie un protocolo. Ante circunstancias diversas debemos de tomar situaciones que también son diversas o son novedosas, porque la realidad es que está a la vista y lo han hecho referencia muchos consejeros en otros casos. La consejera Claudia Zavala ha hecho mucho énfasis en cosas públicas y notorias que han sido materia en la comisión de quejas, que han sido materia en este consejo y que han servido para orientar las decisiones de este consejo. Ahora estamos ante un hecho público y notorio que son estas tendencias artificiales infladas con dinero, en su mayoría desde el extranjero, que pretenden incidir de manera descarada e ilegal en el proceso electoral. Y ejemplos hay muchos, los errores en estos hashtags, y a mí uno que me parece genial, y ahí debo de felicitar a los opositores, fue ese hashtag donde miles de personas, por supuesto espontáneas, claro, impulsaron a su candidata para que fuera presidenta en el 2004. Fueron miles de personas que le impulsaron para que fueran presidente en el 2004. Querían regresar al pasado, a ese pasado de Luis Carlos Ugalde, creo que ya estaba ahí, no me acuerdo. Pero el tema es que estos errores justamente en estas tendencias ha demostrado y demuestra como un hecho público y notorio que estamos ante un fenómeno no espontáneo, no natural, inflado con dinero, ante una estrategia y que además tiene un impacto en el tema de la fiscalización, del financiamiento. Nosotros hemos escuchado en esta mesa de consejo a muchas consejeras y consejeros que son férreos defensores del sistema de fiscalización.
que han defendido a capa y espada lo que debe hacer el instituto para fiscalizar e impedir que se usen este tipo de recovecos para incidir en una contienda. Han defendido casi con su vida el principio de que a quien le genere un beneficio, una acción económica, debe de ser sancionada y perseguida. Aquí está, enfrente de ustedes este tema. ¿Qué proponemos? Que este Consejo asuma con responsabilidad el planteamiento que hacemos, el planteamiento de generar un protocolo que es un procedimiento diverso para que una vez que se tenga noticia de la utilización de estas estrategias informáticas financiadas, pueda un grupo de consejeros hacer un análisis, tomar medidas, involucrar a las empresas que tienen estas plataformas, involucrar a los partidos políticos y darle un nuevo rumbo al tema. ¿Qué nos podrán decir? Que a lo mejor algunos detalles de la propuesta que hacemos no les parece, no se ajusta, adelante. Bueno, también habló respecto a este mismo tema. Mire, están los datos ahí, tienen los datos ahí en el INE, pero ellos creen que eso no se debe tocar. El diputado Gerardo Fernández Noroña también habló de esto. Me encanta que se plantea aquí no al esquema punitivo. Por 3 pesos le quitan el registro a un aspirante, a una persona para participar electoralmente, desarrollan procesos oficiosos y ahora que en su cara pasan millones de dólares desde el exterior, que eso es ilegal, es la intromisión en el proceso electoral, eso sí pone en riesgo a la democracia en nuestro país, se dice que no se puede investigar, pero además la consejera Rabel da aquí información que me ha sorprendido mucho porque dice que hay un proceso de investigación que no existe. Ayer en la noche desecharon los dos recursos presentados. Ni siquiera se dignaron investigar lo que nosotros habíamos reclamado. Aquí se plantea que nosotros pretendemos atacar la libre expresión y, como bien se ha dicho por la propia consejera Rabel, las calumnias, la difamación, todo esto no son elementos de libre expresión, pero además no estamos planteando que se persiga a nadie en las redes sociales ni ninguna cosa de esa naturaleza. Equiparar con la petición de Acción Nacional, la que ha presentado nuestro compañero Sergio Gutiérrez, no tiene sentido, porque lo que nosotros estamos planteando es que se dé seguimiento a una campaña de denuesto, de odio, de desinformación, una campaña irresponsable. Se le ha dicho narcocandidata a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, futura presidente de este país. Y eso no es un asunto menor. Y se hace con cuentas desde Argentina y desde España en su inmensa mayoría, con inversiones de millones de dólares. Pero si no les gusta la investigación que se hizo también, por cierto, desde España, el Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, la Justicia y la Sociedad de la UNAM acaba de presentar un nuevo estudio que da todavía más elementos de lo que aquí hemos venido planteando de la intromisión ilegal desde el exterior de millones de dólares con el uso de la inteligencia artificial. Cuando aquí se plantea que es efectivamente motivo de legislación, todo el tema del uso de la inteligencia artificial es real, pero lo que se deja de lado es que todo lo que tiene que ver con fiscalización y con que no se usen recursos del exterior en las campañas que están realizándose, eso sí es facultad del órgano electoral. Y este órgano electoral, como ya lo mencioné, desechó las 2 quejas sin entrar a ninguna investigación ni absolutamente nada. Me parece, yo no quise además intervenir cuando desde la representación del PRI se salía completo, cuando yo pienso que me salgo del tema, pero brinca hasta el techo. Y ahora que se salió todo el tiempo el tema, porque lo que él planteó es un tema preocupante. Yo diría que se tiene que discutir en algún momento en este espacio. Es un asunto serio, pero hoy su Dios no lo iluminó mucho. Estaba perdido en la discusión que no tenía nada que ver con lo que estamos planteando. Es la intromisión ilegal desde el exterior, donde
es del tamaño de una montaña esta intromisión y no se quiere investigar y no se quiere pues sancionar, porque además todos los países del orbe reconocen que el uso de la inteligencia artificial como se está haciendo es una herramienta, la herramienta en sí misma no es una herramienta incorrecta, pero pone en riesgo la democracia porque desinforma, manipula, desorienta, va encaminada a determinados sectores de la sociedad con diversos niveles de politización que pueden ser vulnerables en el manejo de pseudoinformación que en realidad son campañas calumniosas. Entonces, sí es un tema, porque lo de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, es juego de niños comparado con la campaña que va de la mano además, porque son las mismas cuentas que apoyan a Xóchitl Gálvez Ruiz, a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, y porque va de la mano con todo el discurso de que no hay condiciones para la elección, que la violencia pone en riesgo. Bueno, ya trajeron hasta una súbdita del gobierno español, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, creo que se apellida, y tiene más apellidos que me disculparán que no me lo sepa, pero son muchísimos. Entonces, ya la trajeron a decir lo mismo, a repetir el mismo discurso de la mano con toda esta campaña en las redes, que es una campaña odiosa, insidiosa, irresponsable. A mí me parece que este órgano electoral, si no les gusta la propuesta presentada por Morena, pues están en su derecho de desecharla. Pero lo que no pueden hacer es cerrar los ojos a su responsabilidad frente a un problema mayúsculo que tiene y debe ser atendido. Plantear que estamos atentando contra la libertad de expresión, que estamos queriendo hacer esquemas punitivos, que queremos perseguir a los usuarios individuales. No, estamos hablando de un centro de inteligencia artificial y del uso de cuentas falsas, robotizadas, que están haciendo estas campañas por millones. A ver, el ejemplo que puso Sergio Gutiérrez Luna es de oro. Comete un error el programador y pone Xóchitl Gálvez, presidenta 2004. Bueno, acredita lo que se ha venido exponiendo, que tan es falso, nadie se… A ver, que una persona se equivoque en vez de 2024, que un error de dedo, ¿se entiende? 2, 10, 100, 1000, miles, cientos de miles. Bueno, eso es evidente que es un problema de automatización. Eso es un problema que acredita. Padre, eso es lo que está queriendo aquí proponer ambos representantes o los representantes del oficialismo. Están queriendo que en base a argumentos que ellos mismos desecharon la semana pasada, proponer un punto que debe de tomarse desde lo legislativo y no desde este lugar, desde esta herradura de la democracia. El tema que proponen no está de ninguna forma en tiempo y en fondo por la razón de que quieren coartar la libertad de expresión de la gente. Y lo hacen además con una hipocresía tremenda. Aquí se viene a decir injerencia del extranjero. Nadie ha hecho eso con mayor fuerza como ocurrió en este país en el 2018, con ahí sí bots desde Rusia, desde Venezuela y desde muchas otras partes para ingerir y terminar afectando en el resultado de la elección. Eso no ocurre el día de hoy. Y además, ya lo dijo el representante Sondón, presentó un par de ejemplos de hashtag en donde ellos sí, constantemente, con bots pagados, atacan a nuestra candidata a la presidencia de la República y a nuestros candidatos en diferentes cargos de elección popular. Ellos lo hacen y lo hacen con frecuencia, pero ahora, como la ciudadanía ha manifestado claramente su rechazo a muchas de las acciones que ellos llevan a cabo, tratan de desprestigiar, de desacreditar la opinión de la gente, la opinión de las y los ciudadanos. Y eso, pues, es en cuanto al fondo. Tratan, pues, de coartar la libertad de la ciudadanía.
Pues por increíble que parezca esto, el INE le dio la razón al representante del PAN. Desechó las dos quejas que presentó tanto el Partido del Trabajo como Morena y dicen que los panistas tienen la razón, que es una libertad de expresión y que son millones de apoyos y todos con el mismo error, todos así de chalupas y buenas, así de veras. No, bueno, pues tendrían que decirnos ya cómo está el billete en el INE, porque eso es, y tendría que haber una investigación sobre todos los consejeros del INE. ¿Cómo es posible que con un error salgan todas y digan, no, es que eso no nos corresponde? Pues entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O más bien, ¿qué es lo que quieren hacer? Eso creo que Noroña, creo que Sergio Gutiérrez Luna lo tienen bien claro.